Pues buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Bien, qué bueno, gloria a Dios. Qué hermosas alabanzas, qué hermoso tiempo de oración, qué hermoso tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Y ahora pues están listos para estudiar la palabra del Señor. Amén. ¿Listos? Bueno, muy bien. Pues les pido que vayan abriendo sus Biblias. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Eso. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. ¿Verdad? Cuando lo tengan, un fuerte amén. Sí, como si hubieran desayunado. Amén. Eso. Muy bien. Bueno, pues vamos a leer la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Dice, pregunta Pablo. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre bendito. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de congregarnos libremente, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estar juntos como hermanos, en familia, con un mismo corazón, unánime, Señor, buscando tu palabra, buscando tu consejo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que está entre nosotros y que mora en nosotros, Señor, nos ayude a entender tu palabra. Danos gracias, Señor, para explicarla. Danos entendimiento, Señor, para poderla comprender. Pero sobre todo, danos convicción para poderla obedecer, Señor. Te damos gracias. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a continuar con esta serie, ¿verdad? Que se titula Recuperando el primer amor. Y el tema del día de hoy es: ¿puede un verdadero cristiano ser carnal? ¿Sí? ¿Puede un verdadero cristiano ser carnal? Y no carnal de cuate, sino carnal de que se comporte como mundano. ¿Sí? ¿Puede un verdadero cristiano ser carnal? Y vamos a abundar el día de hoy, mis hermanos, en este tema. Comenzamos a ver un poquito la semana pasada en el estudio anterior. Y quiero que abundemos un poquito más, mi hermano, porque en verdad es un tema muy importante para todos nosotros. Es un tema que en verdad tenemos que ponerle atención, porque muchas veces podemos estar viviendo o actuando, pensando y decidiendo como personas mundanas, basados en nuestra carne y no guiados por el Espíritu Santo. Entonces, para esto, mis hermanos, es muy importante que aprendamos a examinarnos, ¿sí? Tenemos que aprender a examinar nuestras vidas. Tenemos que aprender a examinar cómo está nuestra relación con Dios. Tenemos que aprender a examinar cómo están nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Y, mis hermanos, sobre todo es muy importante aceptar si estamos viviendo de una manera carnal, de una manera mundana, ¿sí? Es muy importante, hermanos, que hagamos una reflexión, que tengamos autocrítica, ¿sí? Que en verdad tengamos esa autocrítica. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí? Estamos en los últimos tiempos. Nosotros somos testigos de que las profecías de la Biblia se están cumpliendo cada día. ¿Sí? Por ejemplo, guerras y rumores de guerra, los problemas que hay en Rusia y Ucrania, y ahora China que está queriendo invadir Filipinas, ¿verdad? Las guerras, los rumores de guerra, el aumento del conocimiento y la ciencia en los últimos tiempos también es una profecía que se está cumpliendo. O sea, nosotros, por ejemplo, al menos yo, hace 30 años, hace 35 años, ¿qué me iba a imaginar de toda la tecnología que está al alcance en ese momento? Y nuestros padres menos, ¿verdad? ¿Cuándo se iban a imaginar nuestros padres que iba a haber un teléfono celular y que ibas a poder ver a otra persona a través de un teléfono? Jamás se hubieran imaginado eso. Pero hoy vemos todos los avances científicos, tecnológicos que existen, y es parte de las profecías bíblicas. Otra profecía también que se está cumpliendo paso a paso, o sea, poco a poco, es aquella la que dice en Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 20, donde dice que cuando se seque el río Éufrates, ¿qué va a pasar?
A ver, ¿quién sabe? Cuando se seque el río Éufrates, ¿qué va a pasar? Van a salir unos ángeles. Exacto, se van a desatar 4 ángeles caídos que están atados, que Dios ató debajo del río Éufrates, ¿verdad? Y que dice que cuando esos ángeles caídos sean desatados, terminarán o acabarán con una tercera parte de la humanidad. Entonces, y si tú buscas ahorita, bueno, no ahorita, al rato, búscale en tu teléfono, en tu computadora, ¿verdad? Busca el río Éufrates, vas a ver que está casi completamente seco. Sí, el río Éufrates es uno de los 4 ríos que Dios formó en la creación. Es uno de los ríos que regaba el jardín del Edén. Este río corre desde Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico. Entonces, ese río actualmente se está secando. Y cuando se seque, mis hermanos, serán desatados 4 ángeles y destruirán a la humanidad. Una tercera parte de la humanidad. Entonces, hoy más que nunca, mis hermanos, tenemos que estar firmes en la fe. Hoy más que nunca tenemos que estar velando y orando, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Velad y orad. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Hoy más que nunca tenemos que estar como aquellas vírgenes, como las 5 vírgenes de la parábola, que estaban atentas, que estaban velando, que estaban con toda su atención esperando a ver a qué horas llegaba el novio, ¿verdad? Y que tenían sus lámparas llenas de aceite. Así tenemos que estar, hermanos. ¿Sí? Estar como esas vírgenes, atentos, velando y orando, estando al pendiente, Señor, a ver a qué hora suena la trompeta y que digan, ahí viene el novio, ahí viene el Señor Jesús. Y que tu vida esté llena del Espíritu Santo, que tu vida esté llena de santidad. ¿Sí? Así es como debemos estar. Esa debe ser nuestra prioridad, nuestra preocupación. Si por algo te debes de preocupar, preocúpate de verdad que estás llevando una vida de santidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando venga el novio, y si tú no estás preparado, si tú no estás velando y orando, si tú no estás firme, si tú no estás lleno del Espíritu Santo y de santidad, mi hermano, te puedes llevar una sorpresa. ¿Sí? Te puedes llevar una sorpresa. Entonces, ¿puede un verdadero cristiano ser carnal? ¿Puede un verdadero cristiano comportarse como una persona mundana? Como lo estamos viendo, lamentablemente sí. Sí es posible, ¿sí? ¿Por qué? Y lo estamos viendo, ¿sí? Aquí en estos pasajes, en estos versículos que estamos leyendo y que los hemos venido estudiando y comprendiendo desde el mensaje anterior, porque vemos que Pablo se dirige a un grupo de personas que formaban parte de una iglesia. ¿Sí te das cuenta? O sea, Pablo se dirige a un grupo de personas que formaban parte de una iglesia, de una congregación. Y lo sabemos porque Pablo se dirige a ellos y les dice, de manera que yo, hermanos, ¿sí? Eran hermanos, eran cristianos, ¿sí? Pero el apóstol Pablo les llama la atención y los califica como carnales. Es decir, estos hermanos, Pablo los reprende y les dice, a ver, hermanos, ustedes son carnales. Es decir, ustedes son personas que son muy difíciles de corregir, son personas que son muy difíciles de enderezar. ¿Por qué? Porque manifiestan en su vida un carácter que no es propia de un hijo de Dios. Siguen aún contradiciendo la palabra, siguen desobedeciendo, siguen comparando si la palabra de Dios se puede coincidir, ¿sí? O se puede ajustar a tus deseos, a tus gustos, a tus pensamientos, a lo que tú quieres, y sigues comparando eso. Dios dice esto, ay sí, pero a mí me parece mejor esto. ¿Sí? Dios dice aquello, Dios te ordena aquello, sí, pero yo creo que es mejor así. O sea, cuando una persona empieza a comparar, ¿sí? Comienza a poner en tela de duda la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y comienza a decir, pues sí dice Dios, pero yo creo que es mejor así, o a mí me gustaría mejor acá, ¿sí? En ese momento, mi hermano, ¿sí? Tú estás siendo guiado por tu carne, ¿sí? Tú estás siendo guiado por tu carne, ¿sí? Y estos hermanos, pues eran así, ¿sí? Mostraban esas actitudes en su manera de ser, ¿sí? Mostraban actitudes que no eran propias de un hijo de Dios, y así hay muchos hermanos, en muchas personas que asisten a las iglesias que en este momento, ¿sí? Tienen esa misma actitud. Saben la palabra de Dios, les predican la palabra de Dios, pero como no les conviene, como no se ajusta a sus deseos, a sus necesidades, a sus placeres,
a lo que les conviene, pues simplemente la van rechazando, le dan la vuelta, pues sí, pero después, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo están actuando? Están actuando de manera carnal. No son guiados por el Espíritu Santo. Entonces se puede pensar y podemos deducir que los hermanos de Corintios, ¿sí?, seguían siendo personas, hermanos, dominados por sus deseos. Seguían siendo hermanos que continuaban siendo dominados por los placeres terrenales. Seguían siendo hermanos que eran impulsados por sus sentimientos, por lo que ellos querían. ¿Y a qué se debe que estos hermanos fueran así? Pues a que no habían crecido, a que no habían madurado como tenían que haberlo hecho. Aún continuaban siendo niños espirituales a los que les tenían que seguir dando su lechita, ¿verdad? Les decían los genruchitos de Corintios. ¿Sí saben quién es Genruchito? No. ¿No? Sí, era un personaje que anteriormente que caracterizaba a un niño grandote, ¿verdad? Así grandote ya, pero que aún lo vestían con su mameluco. Y hablaba como niño. Así eran los hermanos de Corintios, o sea, niñotes, ¿verdad? Porque ya tenían tiempo de ser cristianos, pero todavía eran niñitos. Todavía les tenían que dar su lechita. ¿Sí me explico? Y así hay muchos, mis hermanos. Muchos hermanos que no han querido crecer, que no han querido madurar, ¿sí? Que siguen pensando como niños, ¿sí? Que aún les siguen teniendo que dar su lechita, ¿sí? ¿Por qué? Porque son niños espirituales. Y la Biblia, mis hermanos, es muy clara en este aspecto, porque la Biblia nos enseña, nos exhorta a que debemos de crecer, debemos de madurar, debemos de crecer en conocimiento y en entendimiento de Dios. Debemos de crecer en su palabra, debemos de crecer en santidad, debemos de crecer en discernimiento. Mi hermano, debemos de crecer. ¿Sí? No podemos quedarnos estancados en el crecimiento espiritual. ¿Sí? No podemos continuar teniendo esa misma actitud que teníamos cuando empezamos a ser cristianos. No podemos continuar comportándonos, viendo, analizando, juzgando, calificando todas las cosas como un niño. ¿Sí? Ya tenemos que dejar las cosas de niño y crecer. Fíjate, ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 13, versículo 11, fíjate cómo Pablo les está hablando a estos hermanos de Corintios que eran niños, ¿verdad? Carnales, que eran niños espirituales, y Pablo les dice en el versículo 11, cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de un niño, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Fíjate lo que Pablo le está diciendo. Alguna vez fui niño, ¿sí? Y mi modo de hablar, mi modo de pensar, la manera en cómo entendía las cosas eran las de un niño. ¿Cómo habla un niño? ¿Sí? ¿Cómo habla un niño? ¿Sí? Un niño te va a hablar abiertamente. Un niño te va a hablar sin pensar las cosas, sin razonarlas, sin ver si lo que está diciendo te ofende o no. Simplemente un niño expresa lo que siente, lo que ve. ¿Sí me explico? Así son los niños, naturales, abiertos. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque no han desarrollado una capacidad de entendimiento y discernimiento para pensar antes de hablar, para pensar si lo que va a decir es bueno o malo, es ofensivo o no es ofensivo. Un niño simplemente expresa, habla por hablar. ¿Sí? ¿Cómo entiende las cosas y cómo piensa un niño? Un niño no ha desarrollado su capacidad de entendimiento, y por eso hay que estarles enseñando una y otra vez, esto no puedes hacerlo, esto sí es bueno, esto es malo, esto no, esto sí, aquello y esto. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado su capacidad de entendimiento. Y los niños solamente se la pasan pensando ¿en qué? ¿En qué piensan los niños? En jugar. ¿Verdad? Un niño siempre está pensando en jugar, en pasársela bien, en explorar, en divertirse, ¿sí? Un niño no está pensando en que si mi papá tiene trabajo o no. Simplemente el niño va, tiene hambre, abre el refrigerador y saca algo de comer. ¿Sí? No tiene noción de la responsabilidad, de las necesidades. Simplemente juega y se divierte, y esto es en lo que piensa. Bueno, ¿sí? Pero, ¿sí? Entonces, mucha gente así está, mis hermanos.
Mucha gente sigue pensando, analizando y viendo las cosas como niños espirituales, ¿sí? No han crecido. Y aquí Pablo le dice, pero al hacerme hombre, dejé atrás las cosas que eran de un niño. Es decir, aquí estamos viendo que hay un crecimiento, ¿sí? Hay que crecer, ¿sí? Cuando éramos niños, todos pensábamos y hablábamos y nos comportábamos como niños. Pero conforme fuimos creciendo, ¿sí? En la vida, pues ya no te portabas como un niño, ¿verdad? Ya no pensabas como un niño, ya pensabas, ya razonabas un poquito más, ya tu capacidad de entendimiento, discernimiento se fue desarrollando, ¿verdad? Hasta que te volviste un hombre y ahora piensas diferente, ahora ya no estás pensando solamente en jugar y en divertirte y en los placeres. Si tú piensas así, sigues siendo un chamaquito, ¿sí? Pero ahorita que ya eres adulto, que eres grande o que ya eres un jovencito, ya tienes que comenzar a pensar de manera diferente, a establecer tus prioridades, sentido de responsabilidad, compromiso, etc. Tenemos que ir creciendo. Y aquí, mis hermanos, abriendo un paréntesis, hay un principio para nosotros los padres, ¿sí? Tenemos que entender que nuestros hijos van a crecer, ¿sí? Tenemos que entender que nuestros hijos crecen, ¿sí? Que van a crecer y que van a desarrollar su voluntad, ¿sí? Que tarde o temprano estos niños, ¿sí? Que ahora vemos chiquitos y que mi princesita, mi chiquita, mi bonita, mi nene, mi chulito, mi querubín, ¿sí? Van a crecer, ¿sí? Y que ahorita que están niños, pues los tratas como niños. Pero conforme van creciendo, tú tienes que irles hablando, los tienes que ir tratando, los tienes que ir instruyendo conforme a su edad, ¿sí? Conforme van creciendo, ¿sí? A tu niño de 13, 15 años ya no le puedes hablar, o lo puedes tratar, o lo puedes disciplinar como cuando tenía 5 años, ¿sí? Ya no. Ya lo tienes que tratar y hablar y disciplinar conforme a su edad y conforme a su capacidad de entendimiento y de razonamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú a tu niño de 15, 18 años, todavía mi chiquito, bueno, entendemos porque pues como padres, pues amamos a nuestros hijos y siempre los vemos, ¿verdad? Como esos niños que amamos, pero hay que entender que ellos crecen, hermanos. Y si tú a tu niño de 15, 18 años todavía le sigues diciendo mi chulito, mi querubín, mi chiquito, mi princesita, mi chulita, mi bonita, cuando crezcan, ¿sí? Cuando crezcan tus hijos y te digan, ¿sabes qué, mamá? Ya estoy cansada de que me hables así, ya, déjame de hablar así, ya no soy un niño, ¿sí? Ya cálmate, déjame, ¿sabes qué, papá? Sí, soy tu hijo, pero ya no quiero que me trates así. Y cuando empiezan a tomar sus decisiones y empiezan a crecer y se te pongan en ese plan, ¿qué vas a sentir? Sagrado corazón de Jesús, vas a decir. ¿No? Se te va a sentir que se te salió el corazón, ¿verdad? No, mis hermanos, el amor a los hijos siempre va a estar ahí como padres, siempre los vamos a amar, pero tenemos que entender que van creciendo y que tenemos que irlos educando, disciplinando y hablando conforme va a su edad, ¿sí? Conforme van creciendo. Entonces, ese es un consejo para los padres, ¿ok? Ahora, así están los hermanos también en la iglesia. Debemos de crecer, debemos de ir avanzando. Conforme vamos creciendo, cada año tú vas creciendo como cristiano, tienes que ir desarrollando tus capacidades, ¿sí? De entendimiento, discernimiento, santidad, relación con Dios, oración y todo eso. ¿Para qué? Para que puedas ir desarrollando tus capacidades de discernimiento y entendimiento y no quedarte como un niño, ¿sí? Por eso muchos hermanos todavía siguen pensando, hablando y viendo y juzgando todas las cosas que les pasan como niños espirituales. ¿Por qué? Porque no han querido crecer. Fíjate lo que dice el versículo 12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Sí? Ahora conocemos a Dios de una manera no muy clara, como cuando te miras en un espejo, ¿sí? En un espejo oscuro. O sea, recuerden que anteriormente los espejos que utilizaban eran metales pulidos, ¿sí? O sea, cuando pulían el metal, pues se reflejaba tu imagen, pero no era una imagen tan clara o tan nítida como lo vemos ahora en los espejos que tenemos en nuestras casas. Eran metales pulidos y el reflejo no era muy claro.
Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Aún hay muchas cosas de Dios, de las cosas celestiales, de las cosas espirituales que no hemos visto y no hemos entendido y no hemos comprendido con claridad, ¿verdad? Porque hay muchas cosas de Dios que aún no hemos comprendido claramente, pero cuando sea perfecto, ¿sí?, las comprenderé, veremos a Dios cara a cara, ¿sí? Ahora lo conozco de manera imperfecta, dice Pablo. Es decir, ahora nuestro conocimiento de Dios, de las cosas celestiales, de las cosas espirituales, son incompletas, son parciales. Conocemos solamente una parte, no lo conocemos todo. Pero conforme vamos creciendo, iremos perfeccionando ese conocimiento, iremos conociendo a Dios cada vez más. Sí, iremos conociendo a Dios cada vez más, mis hermanos. Y cuando demos, y esto aquí en este mundo, pero cuando demos el paso a la eternidad, mi hermano, conoceremos a Dios cara a cara. Así como Él nos conoce a nosotros, así conoceremos a Dios. ¿Te imaginas qué hermoso, hermano? O sea, ¿a poco no te motiva a crecer, a conocer más, a comprender más de Dios, a que Dios te revele cosas y misterios todavía más profundos de Él? ¿No te motiva eso? O sea, ¿no te motiva que cuando estés en la eternidad vas a ver a Dios cara a cara y lo vas a conocer, así como Él te conoce a ti, vas a conocer a Dios? La verdad, mis hermanos, es de que eso nos tiene que motivar, es algo hermoso. Entre más conoces, entre más maduras, entre más creces, más conoces a Dios, ¿sí? Por eso tenemos que crecer, hermanos. Pero la clave para esto, ¿cuál es? Crecer. Dejar de ser niños. Dejar de comportarnos como personas carnales, como personas que no quieren corregirse, como personas que no quieren enderezar sus vidas, como personas que aún están estancadas espiritualmente, como personas que aún quieren seguir siendo guiados, no por el Espíritu Santo, pero sí por sus razonamientos humanos. Tenemos que dejar esas cosas atrás, mi hermano. Si tú en verdad quieres crecer, tienes que tomar la firme determinación de que en verdad vas a dejar atrás todas esas cosas y que te vas a concentrar por crecer, por madurar. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Amén? Amén. Bueno, ahora, pregunta, si un cristiano se rebela o se aparta de Dios, se aleja o tropieza en su vida cristiana, si un cristiano se aparta o se aleja de Dios, ese cristiano en su vida podrá dar evidencia de que es una persona inconversa. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Es decir, si un cristiano se aleja un poco de Dios, se aleja por un tiempo de Dios, ¿verdad? Y comienza a vivir y a expresar o a manifestar ciertos comportamientos basados en su carne, dará testimonio o dará testimonio de que es una persona inconversa, o podremos pensar que es una persona inconversa. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Pero ahora, si un cristiano verdadero permanece por un tiempo viviendo así, alejado de Dios, guiado por su carne, ese cristiano verdadero permanecerá viviendo constantemente ese tipo de vida. No, exacto, no. ¿Sí? Aquí hay que entender, mis hermanos, que un cristiano podrá llegar a tener un comportamiento carnal por algún tiempo, ¿sí? Podrá comportarse o tener de repente en su vida diaria ciertas actitudes o ciertos momentos en las que tal vez tome una decisión basada en la carne, ¿sí? O ciertas conductas, pero un verdadero cristiano no permanecerá viviendo así de esa manera, ¿sí? Y aquí es donde muchos se confunden, bien, vamos a entenderlo. Aquí es donde muchos se confunden y se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque comienzan a decirse y comienzan a sacar sus propias conclusiones y se empiezan a crear una idea, un concepto de que es posible venir a la fe en Cristo, que piensan que es posible venir a la iglesia, pero mantenerse viviendo de una manera totalmente carnal, totalmente mundana, sin dar una evidencia de que han nacido de nuevo, de que son nuevas criaturas. ¿Sí me explico? Y eso, mis hermanos, cualquier persona que tenga una idea o un concepto así, tiene un concepto totalmente antibíblico, ¿sí? Porque no es posible, un verdadero cristiano, ¿sí? No es posible que se mantenga viviendo así
toda la vida. ¿Sí me explico? ¿Podrá una persona que dice creer en Cristo, una persona que dice yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, pero sigue viviendo su vida de una manera carnal y mundana, mi hermano, sin dar evidencia o sin dar fruto de haber nacido de nuevo, de ser una nueva criatura, mi hermano, ¿sí? Eso no es posible. No puedes decir que crees en Dios, que crees en Cristo y que toda tu vida refleje totalmente lo contrario, que no haya evidencia de que tú eres una nueva criatura, ¿sí? Porque, bien, en Santiago 2, bien, vamos a Santiago para ir comprendiendo un poquito más este punto. En Santiago 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjense, aquí Santiago es sumamente claro al exponer que la verdadera fe, la fe genuina, siempre se reflejará en las obras. Es decir, en una persona que en verdad ha nacido de nuevo, una persona que en verdad es cristiana, que es una nueva criatura, va a manifestar por medio de su conducta los frutos de su conversión. ¿Me explico? Es decir, nosotros creemos en Cristo, ¿verdad? Hemos recibido a Jesús en nuestro Señor Salvador, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo y las obras que ahora podamos hacer, ¿sí? Son ese fruto de ser nuevas criaturas. De ninguna manera podemos nosotros achacarle a las obras la salvación, como muchas personas sí lo hacen. Muchas personas piensan que porque se portan bien o porque ayudan aquí, ayudan allá, dan esto, dan el otro, piensan que con eso ya se ganaron la salvación. Y no es así. Así que si alguien tiene un concepto así, o de los que nos escuchan, que tenga una manera de pensar, una idea de que dicen, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, pero sus vidas no reflejan que son nuevas criaturas, que han nacido de nuevo. Mis hermanos, personas que nos escuchan, de verdad yo te invito a que reflexiones en cuanto a tu vida cristiana, en cuanto a tu fe y en cuanto a la salvación. Porque la Biblia es muy clara que las obras jamás ayudarán a la salvación. Efesios 2, 8 y 9 que dice, somos salvos por medio de la fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es algo que nosotros podamos lograr por nosotros mismos, sino que es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, mis hermanos, un verdadero cristiano podrá mantenerse o podrá de repente tener ciertos comportamientos o ciertas actitudes basadas en su carne, pero no se va a quedar ahí. Ahorita lo vamos a ir comprendiendo. Pero una persona que se dice creer en Dios, que dice creer en Jesucristo, pero su vida no refleja ese cambio, yo la verdad dudaría incluso que fuera cristiano, ¿sí? Aquí podemos notar dos clases de cristianos. El cristiano verdadero, que por un tiempo y por algunas circunstancias de la vida, de repente vive mundanamente o tiene estos comportamientos, ¿verdad? Mundanos. Y por el otro lado, tenemos el cristiano que a pesar de que piensa que está en la fe en Cristo, sigue viviendo de una manera totalmente mundana, totalmente carnal, sin entender que está equivocado. Ahora pregunta, ¿qué es lo que va a hacer que el verdadero cristiano
reconozca que está viviendo en la carne y que enderece su camino, a comparación del otro que seguirá viviendo su vida como le das su gana. ¿Qué es lo que va a hacer? Que un verdadero cristiano que por algún tiempo o en algunas circunstancias esté viviendo en la carne, enderece su camino. ¿Qué es lo que hará que un cristiano entienda esto? La disciplina, mi hermano. La disciplina del Señor. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer que un verdadero cristiano reconozca que está mal. Que reconozca que su vida está siendo guiada por su carne. Que está viviendo de una manera mundana. Fíjate, Hebreos 12, acompáñame. Ahí a Hebreos, dale la vueltecita nada más. Hebreos 12:5. ¿Sí? Hebreos 12:5. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo todos los cristianos que de repente caen en esta actitud de vivir de una manera carnal, que de repente desarrollan un comportamiento carnal, hermanos, de verdad, si tú eres una persona, un cristiano verdadero, que ahorita estás viviendo de una manera carnal, déjame decirte que puedes ir esperando que Dios te discipline. ¿Sí? Dios te va a disciplinar, sí, pero te va a disciplinar con amor. Fíjate, Hebreos 12:5, ¿lo tienen? Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, consiente. ¿Lo consiente? ¿Eso dice? ¿No? El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿ven? Todos hemos pasado por la disciplina, entonces, si no pasamos por disciplina, dice, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y eso es correcto, ¿verdad? Nuestros papás nos daban nuestros chanclazos, nos disciplinaban, nos castigaban y aún así seguíamos respetándolos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sí? Fíjense, mis hermanos. ¿Sí? Aquí vemos de una manera muy clara, muy clara, cómo Dios va a tratar con todos nosotros, con todos los que son sus hijos, con todos los que han recibido el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios por su gracia y por su misericordia. ¿Sí? ¿Ves claramente cómo Dios te va a tratar? ¿Sí? Si tú eres hijo de Dios, ¿sí? Dios en algún momento te va a pasar por su disciplina, pero es por nuestro bien, para que esa disciplina dé fruto y participemos de su santidad. ¿Ves? O sea, qué hermoso es el Señor. Lamentablemente existen muchas personas, o existen aquellas personas que creen que pueden seguir con sus vidas haciendo lo que quieran, que se consideran cristianas, pero en realidad son personas negligentes, son personas que no se preocupan por tener verdaderamente una relación íntima con Cristo, son personas que no se preocupan de considerar si su vida de oración, sus estudios bíblicos, y muchos de estos cristianos que se inclinan por vivir una vida así totalmente negligente, haciendo lo que yo quiero, sin importarme nada, sin preocuparme por nada, hermanos, lo único que demuestran esas personas es su ignorancia y su necedad hacia los propósitos y la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? Es lo único que demuestran esas personas, su negligencia, su ignorancia y su necedad, porque no les importa nada más que vivir como ellos quieran vivir. Por eso el versículo 5 ve cómo empieza, que dice Pablo, dice, a ver, ¿qué? ¿Ya se les olvidó?
¿Sí? A ver, hermanos, porque esto es para los hermanos. A ver, hermanos, ¿qué? Ya se les olvidó la exhortación que Dios les da a sus hijos. ¿Qué exhortación? Que van a ser disciplinados si no viven como Dios ha planeado que vivan. ¿Sí? ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó esa exhortación? A ver, mi hermano. ¿Ya se te olvidó que eres un hijo de Dios y que si tú no vives de acuerdo a la voluntad y al propósito que Dios tiene para tu vida, te va a disciplinar? ¿Sí? Lamentablemente, mis hermanos, muchos se olvidan de esto. ¿Sí? Y comienzan a vivir sus vidas como mejor les parece. ¿Sí? Y Dios los empieza a disciplinar. Posiblemente, a lo mejor, tú estás pasando por una disciplina de Dios y ni cuenta te has dado. ¿Sí? Ni cuenta te has dado, no lo has entendido, no lo has discernido. ¿Sabes por qué no lo has entendido? Que a lo mejor todo eso que te está pasando, la situación por la que estás enfrentando, tal vez no tienes trabajo y metes solicitudes y nomás no encuentras trabajo, no te dan, ¿sí? Tal vez esa situación económica, esa enfermedad, tal vez es una disciplina de Dios y no lo has entendido, no lo has discernido. ¿Sabes por qué? Porque eres un niño. Porque eres un niño espiritual. Porque no has entendido las cosas, no has desarrollado tu capacidad de entendimiento, sigues pensando, sigues tomando las cosas, sigues juzgando las cosas, sigues hablando como un niño. ¿Sí? Y no has entendido que a lo mejor Dios te está disciplinando y todo lo que te está pasando, ¿qué es lo único que haces? Como eres un niño, todo, el enemigo, el enemigo, el enemigo, y el enemigo, y el enemigo. ¿Sí? Todo le echas la culpa al enemigo. Y te la pasas decretando, declarando, amarrando y desatando tantas cosas, cuando posiblemente lo único que tienes que hacer es arrepentirte. ¿Sí? Eso es lo único que tienes que hacer. Pero no entiendes que estás pasando por una disciplina porque no has crecido, no has madurado, sigues estancado como un niño espiritual. ¿Sí? Y todo le echamos la culpa al enemigo, cuando todas las cosas algunas cosas que nos pueden estar pasando son consecuencias de vivir una vida inclinada en lo mundano. ¿Sí? Porque tal vez son las consecuencias de tomar decisiones en la carne y no guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cómo va a disciplinar Dios a los cristianos? ¿De qué manera disciplina Dios a sus hijos? Bueno, hay muchas formas. Solamente Dios sabrá cómo va a tratar contigo. Pero, ¿cuánto tiempo cree un cristiano que se aparta, que se aleja, que vive mundanamente? ¿Cuánto tiempo cree que Dios se hará de la vista gorda? ¿O que va a pasar desapercibido antes de que Dios haga algo para que esa persona enderece su camino y regrese a la comunión con Él? ¿Cuánto tiempo? Bueno, solamente Dios sabrá cuánto tiempo va a tardar, pero quiero que sí entendamos una cosa, mi hermano. Miren, ahí en 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Vean esto, ¿sí? Hay que entender esto es importante. Fíjense, dice Timoteo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, es decir, en los últimos días. ¿Y qué días estamos viviendo, hermanos? Los últimos. O sea, en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Cuidado, jovencitos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Fíjense, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Fíjate, la Biblia aquí nos está mostrando, nos está revelando las características del carácter de las personas en los últimos tiempos, en estos tiempos, ¿sí? Vemos, mis hermanos, que en verdad la gente
está desarrollando y manifestando cada vez más estas características en su carácter, en su vida, ¿sí? Pero no solamente en las personas que están fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Porque dice, tendrán apariencia de piedad, es decir, parecerán que son cristianos, parecerá que aman a Cristo, parecerán que en verdad aman a Dios, ¿verdad? Y van a la iglesia y todo, pero negarán la eficiencia de ella, ¿sí? O sea, parecerán cristianos, pero desarrollarán todas estas características: avaricia, vanagloria, soberbios, blasfemos, desobedientes, etc. Amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, cuando una persona que se dice cristiano persiste en vivir una vida exaltando los deseos de su carne, ¿cómo va a terminar la vida de fe de esa persona? ¿Sí? ¿Cómo va a terminar, ¿sí?, esa aparente vida de fe que tiene? ¿Sabes cómo? Apostatando de la fe. ¿Sí? Apostatando de la fe. Fíjate, 1 Timoteo 4:1, y ahí mismo vamos a cambiarle. 1 Timoteo 4:1, para que lo leamos. ¿Sí? Dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿quién lo dice? El Espíritu Santo. Dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Ya viste? Dice aquí que escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Sí? Pero también, mis hermanos, una de las causas por las cuales muchas personas han apostatado y por las cuales muchos apostatarán de la fe, ¿sí?, es porque estos hombres y mujeres que se dicen cristianos, ¿sí?, nos lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué?, se enfriará. Esa será una causa por las cuales muchos van a apostatar también, porque la maldad se ha multiplicado y esa maldad enfriará el amor que hay en ellos. Pero ahora, esta maldad no solamente se refiere a la maldad que existe en el mundo, en la sociedad, los robos, las violaciones, los asaltos, los asesinatos, ¿cómo se llama?, el crimen organizado y todo ese tipo de cosas. No solamente se refiere a esa maldad que está creciendo en el mundo, en la sociedad, ¿verdad? Vemos noticias, todos los días vemos noticias de que hay mucha violencia ya en el mundo. No solamente a esa maldad, hermanos, ¿sí? Nosotros, ¿sí?, vivimos en un cuerpo de pecado, ¿sí? Nuestra naturaleza humana está inclinada hacia lo malo más que a lo bueno, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando en nosotros se manifiesta más la maldad, ¿sí?, y crece y se multiplica esa maldad que hay en nosotros, que acabamos de leer, esas características del carácter del ser humano, ¿sí?, en los últimos tiempos, cuando esa maldad se multiplica en el hombre, esa maldad enfría el amor. ¿Sí? Jesús dijo en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres, fíjate, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. ¿Ves? ¿De dónde sale? Del corazón, de nosotros. Entonces, cuando esa maldad que hay en nosotros crece, se multiplica, esa maldad va a enfriar el amor por Cristo. Va a enfriar nuestro amor por Dios. Va a enfriar nuestro amor por nuestros hermanos, ¿sí? Entonces, cuando se multiplique la maldad en estos hombres, en estos cristianos, ¿sí?, si se multiplica esa maldad, cuidado, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú permites que esa maldad que hay en ti crezca, va a enfriar el amor que hay en ti, ¿sí? Y vas a terminar apostatando, vas a terminar alejándote de Dios. Y déjame decirte, mi hermano, que en estos tiempos estamos viviendo ya de verdad el colmo de la maldad. El hombre ha llegado al último grado de maldad. ¿Sabes cuál es el último grado de maldad que estamos viviendo en estos últimos tiempos? Que el hombre a lo malo le llama bueno y a lo bueno le ha llamado malo. Y lo podemos ver en la sociedad.
O sea, todas esas cosas que estamos viendo alrededor del mundo, ¿sí? Todas esas cuestiones de que los matrimonios entre homosexuales y ese tipo de cosas, o sea, el hombre lo llama bueno, Dios lo llama malo, y el hombre lo llama bueno. Y tú ve y predícales de la palabra de Dios, de lo que Dios piensa, del amor de Dios, y le llaman malo. O sea, ese ya es el colmo, ese ya es el último grado de maldad al cual el hombre ha llegado, ¿sí? Y si nosotros no cuidamos nuestra relación con Dios, no cuidamos nuestra intimidad, no reaccionamos y nos analizamos y reflexionamos, ¿sí? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Qué tanta maldad qué tanta maldad se ha desarrollado en nosotros? ¿Qué tanta carnalidad vivimos y desarrollamos y manifestamos? Ten mucho cuidado, porque si esa maldad que hay en ti crece, se multiplica, va a ahogar tu amor y vas a terminar apostatando. Y aquí la palabra apostatar significa abandonar, significa apartarse, significa alejarse. Entonces, cuando un verdadero cristiano decide abandonar a Dios, cuando un verdadero cristiano decide apartarse de su voluntad, mi hermano, Dios va a tratar con esa persona y lo va a disciplinar. Eso tenlo por seguro. ¿Sí? Si tú eres un hijo de Dios y te apartas, te alejas, abandonas, te sales del huacal, Dios va a tratar contigo y te va a meter en disciplina. ¿Sabes por qué? Porque eres su hijo y no va a permitir que tú te pierdas, porque te ama. ¿Sí? Por eso te va a disciplinar, porque te ama, porque quiere que crezcas, porque quiere que endereces tu vida, así como nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos, les llamamos la atención, no porque seamos malos o porque no los amemos, al contrario, lo hacemos porque queremos que crezcan siendo buenos hombres, buenas mujeres, provechosas para la sociedad, para Dios, ¿verdad? Queremos que crezcan sanos, fuertes, con un buen criterio, un buen entendimiento, con buen comportamiento. Por eso los disciplinamos, por eso los corregimos, porque los amamos, ¿verdad? Y esperamos que cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, dé un buen fruto, ¿verdad? Que entiendan, que en verdad razonen, reflexionen y sepan que lo hacemos por su bien y no que se rebelen más. Entonces, Dios lo hace también por eso. Dios nos va a disciplinar porque nos ama, para que demos un buen fruto, para que compartamos de su santidad, ¿sí? La Biblia, en Lucas 15, Jesús enseñó una parábola. Jesús enseñó una parábola acerca de un pastor que tenía 100 ovejas. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Jesús, un pastor tenía 100 ovejas y dice que una se le perdió y que el pastor dejó a las 99 y se fue a buscar a la oveja que se le había perdido. También la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro ¿qué? Nuestro buen pastor. Entonces, ¿de qué nos habla esto, mis hermanos? Esto nos habla de que Dios, ¿sí?, utiliza la analogía, esa analogía del rebaño, del pastor, para darnos a entender que nosotros, todos sus hijos, somos como un rebaño de inocentes e inofensivas ovejas que están bajo el cuidado, bajo la protección y bajo la provisión de nuestro buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Pero cuando una oveja decide abandonar el rebaño, cuando una oveja decide alejarse del corral, ¿verdad?, escaparse del corral, cuando una oveja decide apartarse del cuidado y la protección del pastor por ir en busca de otros pastos, pensando que esos pastos son más delicados y que lo van a saciar mejor, cuando esa oveja decide explorar y ver qué hay más allá de los límites que le ha puesto el pastor, ¿qué va a hacer el pastor? El pastor la va a ir a buscar. La va a ir a buscar y la traerá de regreso, porque sabe que esa oveja, alejada de él, apartada de él, fuera de su protección, de su calor, de su amor, fuera del corral, esa oveja corre peligro, porque los lobos estarán listos para devorarla, ¿sí? Y el buen pastor la irá a buscar. Ahora, si una oveja es necia, es terca, ¿verdad?
sea, no crece, no logra desarrollar su entendimiento del por qué tenemos que estar adentro del corral, por qué nos tenemos que mantener bajo la protección y el abrigo de nuestro buen pastor. Pero no, ahí sigue la ovejita necia y se sigue saliendo y se sigue escapando del corral continuamente. Entonces el pastor tendrá que tomar una decisión drástica para evitar que esa oveja se siga escapando, se siga alejando y termine siendo devorada por los depredadores. Se dice que las personas que se dedican a cuidar este tipo de rebaños, cuando tienen una oveja, un chivo, un animalito de esos, que tiene esa tendencia a apartarse mucho del rebaño, a salirse, a escaparse del corral, ¿verdad? Que lo sacan y sale corriendo como chivo loco por ahí, ¿verdad? Los pastores se dice que tienen que tomar una decisión, y la decisión que toman es romperle una de sus patas, ¿sí? Dejarla cojita a la pobre oveja para que ya no se siga escapando, para que ya no se vaya lejos, para que ya no corra peligro de los depredadores. En Mateo 5, fíjense, vamos a Mateo 5:29. En Mateo 5:29, Jesús dijo lo siguiente, vean: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En el capítulo 18, ahí mismo de Mateo, Jesús nos ratifica estas palabras. Versículo 6. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. ¿Sí? Entonces vemos que Dios, mi hermano, puede utilizar el mismo método que utilizan los pastores para que una oveja ya no se extravíe, ya no se salga, ya no se escape, ¿sí? Si Dios ve que tú, como su hijo, te estás brincando la cerca, te estás escapando, quieres buscar otros pastos, ¿sí? Es decir, quieres buscar otras experiencias, otros deleites, otros placeres. Si tú quieres salirte de su voluntad y hacer tu voluntad, hacer lo que mejor te parezca, hacer así que lo que te da tu gana, mi hermano, ¿sí? Dios te va a ir a buscar. Dios te va a ir a buscar porque te ama, ¿sí? Y te va a llamar la atención 1, 2, 3, 5, 10, no sé cuántas veces Dios te va a tener que llamar la atención de que te va a ir a buscar y te va a regresar. Te va a ir a buscar y te va a regresar otra vez porque te ama, ¿sí? Pero el Señor, mi hermano, llegará un momento en el que si tú no entiendes, si tú no te corriges, si tú no creces, si tú no maduras, tendrá que romperte una patita. ¿Sí? No literal, ¿eh? Tendrá que romperte una patita, tendrá que tratar contigo seriamente, para que ya dejes de hacer lo que tú quieres, para que ya dejes de basarte y de vivir en tu carne, ¿sí? De una manera mundana. Y esto lo hace nuestro Padre por nuestro bien, porque nos ama, porque para Él es mejor que tú, su hijo, llegues al cielo cojo, manco, tuerto, ¿sí? Es mejor para Él que estés cojo, manco, tuerto, pero que estés con Él en la eternidad, a que ganes el mundo y que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, ¿sí? Así que, mi hermano, dejemos de ser niños, ya, dejemos de ser niños inmaduros,
carnales. Crezcamos. Ya es tiempo que crezcamos. Si ya hagamos a un lado y abandonemos los frutos de la carne. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la maldad que hay en nosotros, en nuestros cuerpos, no enfríe nuestro amor por Cristo. No enfríe nuestro amor por Dios, no enfríe nuestro amor por nuestros hermanos. Así que, mi hermano, analiza tu vida, reflexiona, reconoce, ¿sí? Reconoce que frecuentemente, en ocasiones, eres arrastrado por tu carne. ¿Sí? Reconócelo y arrepiéntete. Arrepiéntete, endereza el camino. Es lo único que tenemos que hacer, voltear nuestro rostro a Dios. ¿Sí? Pero tenemos que crecer, porque de no hacerlo, de verdad, Dios te va a disciplinar. ¿Sí? Y si ahorita a lo mejor estás pasando por la disciplina de Dios, o si te toca pasar otra vez por la disciplina de Dios, mi hermano, no menosprecies la disciplina del Señor. No la menosprecies, porque la palabra disciplina significa formar el carácter. Dios quiere formar nuestro carácter. Ese es uno de los propósitos que Dios tiene al salvarnos, o que Dios tuvo al salvarnos, en que crezcamos progresivamente. ¿Sí? Ese es el propósito. Dios te salvó y a partir de ese momento su misión o el propósito es de que tú y yo progresivamente, poco a poco, crezcamos. Pero crezcamos ¿cómo? A la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito, crecer, madurar a la imagen de Jesús. Por eso el Señor, por eso Dios, si te disciplina, es porque te está formando el carácter. Así que no menosprecies la disciplina de Dios, ¿sí? Miren, ya para ir terminando, quiero que me acompañes a Romanos. Ya vamos terminando. Romanos. Vamos a Romanos 12. Dice en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi hermano, si nosotros comprendemos lo que dice aquí, estos versículos, de que tenemos que presentar nuestros cuerpos, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, ¿sí? Es decir, si somos nuevas criaturas y lo que ahora vivo en este cuerpo, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Pues presenta tu cuerpo, ¿sí? Tus miembros, todo tu cuerpo, preséntalo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para que Dios te use, para que Dios se glorifique a través de tu vida. ¿Sí? Ya déjate, ya no te conformes, ya no te amoldes a la manera de pensar de este mundo, a las modas y todo eso. Ya cambia. Transfórmate, renueva tu manera de pensar a través de la palabra de Dios, para que tú compruebes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, si entendemos estos versículos, mis hermanos, de verdad, créeme, nos volveremos cada vez más espirituales y cada vez menos carnales. ¿Sí? ¿Tú no quieres eso? ¿No quieres ser más espiritual o quieres ser más carnal? Pues entonces tenemos que comprender esto, mi hermano. Este es un proceso. ¿Sabes cómo se llama este proceso? Se llama santificación. Tienes que santificarte más. ¿Sí? Tienes que santificarte más, mi hermano. Ya apártate de esas cosas del mundo, de esos pensamientos, de esas modas, de querer buscar o alcanzar placeres y elogios y todo este tipo de cosas. Lo que leímos hace rato, la vanagloria, el egoísmo, todo eso ya apártalo de tu vida. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Renueva tu manera de pensar para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque, mi hermano, hasta que seamos liberados de esta carne de pecado, siempre existirán brotes de carnalidad. Sin embargo, el verdadero cristiano, el genuino creyente en Cristo,
¿sí? Para Él, estos brotes de carnalidad serán excepción y no la regla. Entiéndelo. Puede ser que de repente actúes o tomes decisiones en la carne o tengas comportamientos mundanos, pero eso debe ser así, o sea, excepción, o sea, híjole, de repente, no es una regla, no es una manera de vivir, ¿sí? Recuerda siempre que tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, ¿sí? Yo te dejo, ya para terminar, con estos versículos. Yo te los voy a leer, pero quiero que los anotes y los tengas presente y los repases después. Segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Poder para soportar, para luchar, para resistir. Nos ha dado un espíritu de amor. El amor es el combustible, es lo que nos impulsa a resistir las tentaciones. Es lo que nos impulsa a amar a Dios, es lo que nos impulsa a vivir una vida que glorifique a Dios, el amor. Y Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, ¿ya ves? Dominio propio, para que aprendas a controlar y a dominar tus impulsos, tus sentimientos, tus deseos. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado, poder, amor y dominio propio, no de cobardes, ¿sí? Sino de poder, amor y dominio propio. Romanos 8:13 y 14. Fíjate, escucha bien lo que dice aquí. Dice, porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate nada más. Si tú vives y si tú persistes y quieres seguir viviendo conforme a tu carne, hazlo. Es tu decisión. Tienes libre albedrío, ¿sí? Pero si tú persistes en vivir así, vas a morir. Es decir, te vas a separar de Dios. Te vas a divorciar de Dios. Pero si por el Espíritu, ese Espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios nos ha dado, hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir, ¿sí? Porque es claro, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. 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 Pues entonces hagamos morir las obras de la carne, ¿sí? Y vivamos guiados por el Espíritu de Dios, por ese Espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu consejo, Señor. Gracias por instruirnos y por hacernos ver, Señor, que necesitamos reflexionar. Necesitamos tener esta autocrítica en nosotros para poder ver, Señor, cómo está nuestra vida delante de ti. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos si hemos vivido conforme a la carne. Si esa maldad que hay en nosotros se ha multiplicado y ha enfriado nuestro corazón y nos ha cegado para que nosotros vivamos y tomemos decisiones y comprendamos las cosas en nuestra carne. Perdónanos si hemos seguido siendo niños espirituales, niños que no han querido comprender, razonar, crecer y entender que debemos, Señor, cuidar nuestra relación contigo, que debemos, Señor, santificarnos más, que debemos crecer en el entendimiento y en conocimiento tuyo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, Señor, de verdad, a establecer en nosotros prioridades y convicciones firmes. Tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio para luchar, para resistir, y el amor, Señor, es lo que nos motiva y nos impulsa a amarte y a resistir las tentaciones, porque queremos llevar una vida que te glorifique, que el mundo vea a través de nosotros que tú eres real, que tú eres Dios. Señor, tú nos has dado un espíritu para poder dominar nuestros impulsos, nuestros deseos. Ayúdanos, pues, Señor,
con este espíritu que tú nos has dado, a hacer morir los frutos de la carne, las obras de la carne. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, Señor, porque Él murió en la cruz por nosotros. Y tú, desde que nos diste esa salvación, tu propósito es formar nuestro carácter a su imagen, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, a mantenernos firmes, endereza nuestras veredas, endereza nuestros caminos. Perdónanos si nos hemos salido o nos hemos querido salir, o en ocasiones nos salimos, Señor, de tu protección, nos salimos, Señor, de tu cuidado, de tu provisión, y nos vamos en busca de otros pastos, en busca de otros placeres y otras experiencias, pensando que eso nos va a llenar. Qué equivocados estamos, Señor, porque solamente tú puedes llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Solamente tú eres la luz que puede guiar nuestras vidas. Gracias, Señor, y te pido, Padre, por mis hermanos, por las personas que escuchen este mensaje, Señor, que tú les redargullas, les instruyas y les enseñes. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que los bendigas, que bendigas su hogar, bendigas sus matrimonios, sus familias, sus hijos, Señor. Y te damos gracias, Padre, y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Un aplauso al Señor, que es el que merece la honra y la gloria. ¿Verdad? Así que